Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde seguimos tratando temas de diseño de reactores. Ahora toca el turno del reactor CCTR, que es un reactor continuo de tanque agitado. Vamos a hacer el diseño de este sistema isotérmicamente y nos vamos a basar en la conversión. El objetivo de este video es presentar precisamente la estructura de diseño de reactores isotérmicos, el concepto de tiempo espacial y también el número de Downcooler. Eh, para esto vamos a recordar que el algoritmo que maneja el autor Fogler, que es la literatura de la cual nos estamos basando, nos dice que hay que identificar primero que nada la ecuación de diseño del reactor que vamos a ocupar. Después de ahí identificar el comportamiento de nuestra reacción con la ecuación cinética. Y por último, la parte de la estequiometría, que es la que nos relaciona la concentración con la conversión. Esto depende de la fase y del tipo de reactor. Ya que se tiene bien identificado estos tres bloques, se realiza la combinación y se obtiene una ecuación en función de la conversión que se va a evaluar de forma gráfica, de forma numérica o de forma analítica o algún software cuando nuestra ecuación es un poquito más compleja de resolver. En este caso vamos a trabajar con la parte analítica y bueno, el autor también maneja esta estructura en donde es como un acordeón. Vamos a estar trabajando ahorita nosotros con esta ecuación y de ahí pues lo que va a cambiar es la velocidad de reacción, puede tener formas diferentes y la estequiometría. Como estamos con un CCTR, debemos de recordar que vamos a estar en un sistema en flujo y lo único que va a depender del tipo de reacción, si es líquida o si es gas. Si es gas, vamos a considerar gas ideal. ¿Qué implica que sea líquida? Que el flujo volumétrico va a permanecer constante. ¿Y qué implica que sea gas? Vamos a considerar gas ideal. El flujo volumétrico ya no va a ser constante y va a tener esta expresión, de la cual va a depender de la temperatura, la presión y el épsilon, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Y bueno, de ahí hay que tener un cuidado especial en esto, ¿no? En identificar la fase de nuestra reacción y la configuración. En este caso estamos aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar en la parte del diseño? Pues que se tiene un buen mezclado, ¿sí? Esto es súper importante. Dentro de lo que ya comentamos, pues que en fase líquida vamos a considerar que el flujo volumétrico va a ser constante debido a que los cambios en la densidad van a ser muy pequeños y se pueden considerar despreciables. Y en la fase gas, pues es lo que les comentaba yo, nada más que hace rato no se visualizaban muy bien las ecuaciones. El flujo volumétrico ya no va a ser constante y la expresión que nos mide la variación de ese cambio de volumen va a estar dada por esta expresión. Recordemos epsilon, que ya lo tratamos en un video específicamente del bloque 3, que es la estequiometría. Vamos a tener la expresión estequiométrica para fase gas, única y exclusivamente esta expresión que estoy presentando aquí se va a ocupar para esta fase. Y bueno, si estamos en sistemas isotérmicos, esto va a ser 1, y si estamos en sistemas isobáricos, pues esto va a ser 1. La expresión que vamos a ocupar, pues es esta. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Para la parte de la ecuación de diseño, también podemos identificarla con el concepto de tiempo espacial. Entonces, bueno, vamos a hacer un rearreglo de la expresión de diseño. Vamos a basarnos en la expresión de la relación de la concentración con el flujo volumétrico y el flujo molar, que es esta. De aquí yo observo que el flujo volumétrico está aquí, lo puedo despejar, el flujo molar, el flujo volumétrico lo despejo y me va a quedar una expresión de este tipo. Entonces el flujo molar es igual a la relación de la concentración por el flujo en condiciones iniciales, la velocidad de flujo molar. Y si sustituyo eso en la expresión, pues me va a quedar esta relación. El volumen es igual al flujo volumétrico inicial por la concentración de A inicial por X sobre menos la velocidad de reacción. ¿Sí? Esa es la expresión resultante. De aquí yo voy a despejar el flujo volumétrico, lo voy a pasar para acá del lado izquierdo dividiendo y entonces la ecuación resultante es esta. Esta expresión nos va a relacionar precisamente, o de aquí va a surgir el concepto del tiempo espacial, que se conoce como tau. Tau
va a ser igual a la concentración de A inicial multiplicado por X sobre la velocidad de reacción en valor negativo, ¿vale? Bueno, eso de la relación del volumen entre el flujo volumétrico se conoce como tiempo espacial, que es la expresión que tenemos aquí. Y entonces tenemos dos expresiones de ecuación de diseño de un CCTR. Una en la cual está en función del volumen del reactor y otra que está en función del tiempo espacial. Entonces ambas ecuaciones son importantes y vamos a ver un ejemplo de cómo se ocupa en función del tiempo espacial. Para eso vamos a decir que se tiene una reacción irreversible de primer orden en donde 2A da B más C. El bloque 1, que es de un CCTR, porque estamos trabajando este tipo de reactor, vamos a decir que es tau es igual a C de A0 por X sobre menos la velocidad de reacción. El bloque 2 es el comportamiento de nuestra reacción, nos está indicando que es una cinética de primer orden, entonces el orden de reacción va a ser 1. Por consiguiente, menos la velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de A elevado a la 1. No se pone, pero hay que recordar que esto está aquí a la 1, ¿vale? Porque es de primer orden. Ahora, para la parte de la estequiometría, debemos de recordar que esta reacción debe de dividirse entre 2 para que el coeficiente estequiométrico de A sea 1, para poder ocupar la ecuación estequiométrica. ¿Cuál ecuación estequiométrica? Pues esta. C de I es igual a C de A0 por teta de I más el coeficiente estequiométrico de I por X. Considerando que teta de I es la relación de C de I0 entre C de A, todo está basado en A, que es el reactivo limitante. Vamos a decir que el coeficiente estequiométrico para los productos va a ser positivo, eso es importante recordar, y para los reactivos debe de ser negativo. Entonces, como vamos solamente a calcular la concentración de A porque es la que está expresada en la ecuación cinética, entonces vamos a llegar a esta expresión, ¿sale? Teta de A vale 1 y el coeficiente estequiométrico de A siempre va a ser 1, entonces esta expresión siempre va a ser para A, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Con estos tres bloquecitos vamos a pasar a lo que es el paso número 4, que es la combinación. ¿Qué vamos a combinar? Bueno, tenemos la concentración en función de condiciones iniciales y conversión. Entonces esto lo vamos a sustituir en el bloque 2 y vamos a obtener la velocidad de reacción en función de la conversión. Ya que se tiene eso, lo sustituimos en esta expresión y vamos a obtener la ecuación de diseño totalmente en función de la conversión, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos la velocidad de reacción ya en función de la conversión y esto lo sustituimos en la ecuación de diseño y obtenemos esta expresión. Esta expresión, notamos que si aplicamos álgebra vamos a eliminar la concentración inicial de A, ¿sí? Y la expresión resultante va a ser esto. Tau es igual a 1 sobre la constante de velocidad que multiplica a la conversión sobre 1 menos la conversión. Esta expresión es la funcionalidad del tiempo espacial con respecto a la conversión, pero lo podemos hacer de forma inversa. Para eso necesitamos despejar X. De aquí, ¿cómo voy a despejar X? Bueno, lo primero que hice fue la constante de velocidad es pasarla del lado izquierdo. Nos queda esta expresión. Después de ahí, el 1 menos X que está dividiendo del lado derecho lo paso del lado izquierdo multiplicando. Me queda esto, desarrollo la multiplicación que me queda expresado aquí, esto por esto y esto por esto, y voy a obtener este procedimiento, este paso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a dejar todo lo que está de X del lado derecho, ¿sí? Entonces está restando, lo paso sumando, obtengo esta expresión y de aquí ya puedo factorizar porque tengo como término semejante a X. Factorizo X y obtengo que tau por k es igual a X sobre 1 más tau por k. Despejo para dejar X solita y obtengo esta expresión. X o la conversión es igual a tau por k sobre 1 más tau por k, que se conoce como la relación entre el tiempo espacial y la conversión. Tenemos esas dos expresiones, cualquiera de las dos podemos ocupar. Y bueno, esto es específicamente para una cinética de primer orden, ¿vale? O una reacción de primer orden. Con esto vamos a dar introducción al número de Dunn-Kruger. El número de Dunn-Kruger nos dice que es la relación de la velocidad de reacción de la especie A entre la velocidad
de transporte convectivo de la especie A. Eso en expresión es esta ecuación. El número de Dunn-Kruger, que se denota como D subíndice A, es igual a menos la velocidad de reacción inicial por el volumen sobre el flujo molar inicial. Ahora, para la reacción de primer orden que tenemos o que estamos analizando, vamos a tener que lo único que va a cambiar es la velocidad de reacción, es lo que va a ir cambiando. En este caso es 1, ¿sí? Porque es de primer orden. Si fuera 2, pues aquí sería exponente 2, si fuera 3, lo mismo. De aquí, pues vamos a relacionar C de A0 sobre F de A0, lo vamos a relacionar con esta expresión. Esta expresión en ingeniería de reactores es sumamente importante, la vamos a estar ocupando para todo. De aquí F de A0 entre C de A, entonces voy a despejar esto para acá, lo voy a pasar del lado izquierdo dividiendo, entonces me va a quedar esta expresión. C de A0 entre F de A0 es igual a 1 sobre el flujo volumétrico. Entonces lo sustituyo porque yo tengo F de A0 C de A0 entre F de A0. Eso va a ser igual a esta expresión. K por el volumen sobre el flujo volumétrico, ¿vale? Ahora yo sé que el volumen entre el flujo volumétrico es tau, que es el tiempo espacial. Entonces yo tengo que el número de Dunn-Kruger es igual a la constante de velocidad por el tiempo espacial. Esta expresión es solamente para una reacción de primer orden, lo aclaro, ¿vale? Ahora entonces si yo lo sustituyo en mi expresión, yo obtengo que la conversión va a ser igual al número de Dunn-Kruger sobre 1 más el número de Dunn-Kruger. Vamos a un ejemplo. Si yo le pongo o digo que K es igual a 0.1 segundos a la menos 1 y el flujo volumétrico es igual a 10 decímetros cúbicos sobre segundo, yo puedo obtener el número de Dunn-Kruger. Recordando esta expresión, que el número de Dunn-Kruger va a ser igual a K por el volumen sobre el flujo volumétrico. Estas dos son constantes y esto es lo que voy a ir variando. Yo voy a ir variando el volumen de mi reactor desde 0 hasta un número determinado. Si yo hago eso, puedo obtener precisamente la funcionalidad de la conversión con respecto al número de Dunn-Kruger, ¿sí? El número máximo de la conversión es 1, pero con esta expresión yo puedo observar que va a ser casi imposible llegar porque esta parte de la expresión va a llegar a hacerse una línea recta, entonces no se van a poder usar, ¿vale? Esa es la idea de hacer este tipo de gráficos. Observar el comportamiento para ver qué volumen se necesita para llegarse o aproximar a una conversión del 100%. Bueno, esto es para el caso de una reacción de primer orden. Ahora, ¿qué pasa si tengo una reacción de segundo orden? Bueno, la ecuación de diseño es la misma, lo que va a cambiar es la ecuación cinética, ya no es de orden 1, ahora el exponente es 2, que es lo que tenemos aquí, y la ecuación estequiométrica no cambia, sigue siendo la misma. Entonces vamos a sustituir, esto lo sustituyo acá, y el resultado lo sustituyo aquí, ¿vale? Es lo que viene aquí en el paso 4. Esto es lo que obtengo y observo que tengo una ecuación de segundo orden por esto. Ahora, esta parte, ¿cómo la resuelvo? Bueno, yo tendría que aplicarle álgebra para dejar en la forma general de una ecuación cuadrática, que es ax al cuadrado más bx más c. Y esto es igual a 0. Yo tendría que aplicarle álgebra para esta expresión, dejarla de esta forma. Y con la fórmula general llegar a lo que es esta expresión, ¿vale? Yo obtengo que x es igual a 1 más 2 veces el número de Dunn-Kruger menos la raíz cuadrada de 1 más 4 veces el número de Dunn-Kruger sobre 2 veces el número de Dunn-Kruger, ¿vale? Si se nota o observan, entre el número del orden de reacción sea mayor, la dificultad de resolver esta expresión se complica, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se resuelve este sistema, ¿no? Yo necesito conocer la constante de velocidad, necesito conocer el flujo volumétrico, pero ahora en una reacción de segundo orden necesito conocer la concentración. Y el número de Dunn-Kruger cambia, ¿sí? Ahora está aquí en función de la concentración. Si lo vemos de esta forma, yo conozco la constante de velocidad, conozco la concentración, conozco el flujo volumétrico y lo que necesitaría ir variando es nuevamente el volumen. Con esta expresión, yo en variaciones del volumen voy a ir obteniendo el número de Dunn-Kruger y puedo ir graficando,
¿vale? Aquí observo el comportamiento de una reacción de primer orden y una de segundo. Si observamos, con un mismo número de Dunn-Kruger, una reacción de primer orden alcanza una mayor conversión que una de segundo. ¿Sí? Y bueno, ya por último, vamos a ver la parte de los reactores en serie, reactores CCTR en serie. El primer reactor CCTR en serie no cambia, su expresión de diseño sigue siendo la misma, y la única que va a cambiar pues es la ecuación de diseño para el segundo CCTR, que va a ser una relación o una diferencia de la conversión 2 y la conversión 1. ¿Sí? Eso es lo único que va a cambiar, este término que tenemos aquí. Entonces solamente hay que tenerlo presente. Si viene otro CCTR en serie, pues B sería el volumen 3 es igual a F de A0 por X3 menos X2 sobre la velocidad de reacción que sale en la corriente 3, ¿vale? Y bueno, eso es todo lo que tiene que ver o se tiene relación con el diseño de reactores CCTR. Espero y esta información les sea útil. Si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo saber ahí en la sección de comentarios de este video. Y pues los sigo invitando a que se suscriban a mi canal. Nos estamos viendo el próximo video. Hasta luego.